Desde su constitución, en mayo del 2019, la Coordinadora Republicana ha combatido la desnaturalización de la democracia para utilizarla como disfraz de prácticas totalitarias. Durante los gobiernos de Vizcarra y Sagasti, luchamos contra el auge de las políticas y discursos contrarios a las instituciones representativas, discursos que promovían una falsa democracia, directa, callejera y tumultuaria. También nos opusimos a la perversión que judicializa la política y al pensamiento único impuesto desde la cúpula estatal, que afecta la libertad de conciencia, la familia, los valores comunitarios, incluyendo la manipulación del lenguaje con fines ideológicos inconfesables. Igualmente, impulsamos el rechazo a la imposición del Tratado de Escazú, pues lesionaba la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Defendimos a la Policía Nacional, agredida como institución, contra los esbirros del régimen de Sagasti, y demandamos elecciones libres y pulcras, avisorando las irregularidades fraudulentas que se orquestaban desde el sistema electoral y las altas esferas oficialistas. Más adelante, la Coordinadora Republicana concurrió con otras organizaciones democráticas a enfrentar al gobierno de Pedro Castillo, no solo por su objetiva incompetencia y gravísima corrupción, sino porque era una amenaza cierta a la Constitución histórica del Perú, al pretender sustituirla introduciendo un Estado plurinacional, antagónico a la nación peruana, además de perpetuarse en el poder como en Cuba, Venezuela, Nicaragua, entre otros países del continente. Y ahora, tras la vacancia del golpista Castillo, la Coordinadora Republicana viene trabajando para unificar a los patriotas, de modo que la transición iniciada arribe a su destino democrático, denunciando tanto las vacilaciones oficialistas como los arrestos violentistas y subversivos opuestos al desarrollo republicano y popular, a la grandeza del Perú y la felicidad de los peruanos. Todas las mañanas despertamos con la esperanza de que algo bueno suceda. Caja Huancayo presenta Cuando te sientes seguro, confías. Por eso don Celestino camina horas para llegar a su chacra confiando. O Rubén, que con mucho esfuerzo recoge y lleva los productos de don Celestino confiando. O doña Julia, que con todos sus ahorros emprendió su negocio confiando. Sabemos que tu emprendimiento nace de la confianza, porque al iniciar un nuevo proyecto, eliges creer en nuestra solidez, seguridad y confianza. Cuando te sientes seguro, confías. Caja Huancayo, la caja del Perú. Y esta es la oportunidad para unirte a Caja Huancayo. Somos una institución confiable, sólida y segura, como la fe y fortaleza de nuestra gente. Saca tu crédito fácil y haz crecer tu negocio. Y para ahorros, te ofrecemos competitivas tasas de interés. Caja Huancayo, la caja del Perú. Este programa llega gracias a Coordinadora Republicana, de Portal La Abeja y BHTV. Buenas tardes con todos, bienvenidos a otra entrega de El Enfoque de Familia a través de la Coordinadora Republicana. En esta oportunidad tenemos como entrevistada a la doctora Fiorella Jaimes, abogada especialista en Derecho de Familia y conciliadora extrajudicial. Doctora, bienvenida al Enfoque de Familia. ¿Cómo está, doctor Sares? Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Bueno, así es. Bienvenida, doctora. Tema sobre la mesa, puntual. ¿Qué cosa es esta situación medio marciana que no se sabe leer por sí solo de la separación de bienes, del régimen de gananciales? ¿Qué palabras tan raras usas tú, abogado? ¿Por qué no lo dices en frases más simples para cristianos? ¿Qué cosa es eso, doctora? ¿De dónde parte todo? Si hablamos de una sociedad conyugal, es que todo va a ser una masa, por decirlo así, que se va a dividir al finalizar en 50-50, ¿no? Sobre los bienes que ellos puedan adquirir dentro de un matrimonio. Pero si hablamos de una separación de bienes, entonces ya hablamos de que esta separación de bienes, ojo, se puede dar en dos figuras, antes del matrimonio o ya dentro de un matrimonio. Y lo que va a permitir es que cada uno es dueño tanto de sus bienes y asimismo de sus obligaciones como son las deudas. Por tanto, no vas a perjudicar a tu cónyuge
por un tema de deuda que puedas tener bancaria, ¿no? Es una situación bastante técnica en su explicación en profundidad, porque las personas normalmente dicen, ah, sí, pues si estás casado, todos de los dos, o si estás casado, las deudas que asuma ella, también las asume él, o viceversa. Pero el Código Civil, por ejemplo, ya propone o ya impone condiciones o requisitos muy pragmáticos que tienen que ver como, por ejemplo, la nulidad de los actos jurídicos celebrados sin la firma del otro cónyuge. Si yo compro una casa, si yo compro algo o si yo vendo algo también, eh, ¿son pasibles de nulidad? ¿Son nulos estos actos? ¿Cómo se podría proceder si es que falta la firma de algún cónyuge? Y si esto constituye algún candado que nos da la ley civil para proteger el patrimonio familiar. Claro, vamos a en todo caso a evaluar, ¿no? Depende de cada caso concreto en sí. Pero si se ha firmado o se ha hecho un contrato, se ha adquirido una deuda bancaria sin la firma del otro cónyuge, sí podríamos hablar de una pasible de nulidad debido a que si era obligatorio, por ejemplo, ¿no? Si este dejó de pagar y luego vienen a decirme, no, pero usted es cónyuge porque su estado civil lo dice como tal, casado, ¿no? También a usted tenemos que hacerle el cobro de la deuda. Podríamos ahí advertir, si bien es cierto, pero, ¿no? No tomó conocimiento. Ahora, claro está que si es por sociedades gananciales, activos y pasivos igual entran, ¿no? Para que sean divididos al final 50-50. Y por ahí, al final, la entidad bancaria podría decir, pero usted está casado y por tanto también está obligado. Pasa, por ejemplo, que algunos ni siquiera buscan la ficha RENIEC o en algunos otros casos ha pasado, ¿no? Que se han casado en provincias que aún no están en registros civil, ¿no? Y entonces al no estar en registro civil, todavía se presume que es soltero, pero sin embargo sí está casado. Y luego han tomado conocimiento de que sí está casado y hay un acta de matrimonio y está con fecha anterior a esta deuda adquirida, entonces por ello es que van también por el cónyuge. cónyuge. ¿Mm? Pregunta técnica, muchas preguntas técnicas. ¿Es verdad que cuando se forma la sociedad de gananciales es como si existiera una tercera persona? O sea, existe el hombre, la mujer, se casan y de ese matrimonio surge la nueva persona jurídica que es el matrimonio tal, con patrimonios eh, constituidos por los aportes de las dos partes. Claro, podríamos precisar que se está constituyendo ya dentro del matrimonio, porque cada uno también puede venir con bienes propios, o bienes heredados, o bienes en donación que fue antes de la fecha de matrimonio. Por tanto, podríamos decir que sí, a partir de del matrimonio en adelante, si se han casado bajo el régimen de sociedades gananciales, es dentro de esta sociedad y por tanto correspondería liquidarse de 50-50, ¿no? Clarísimo, doctora, clarísimo. O sea, es por eso que vemos demandas de, por ejemplo, el banco contra la sociedad de gananciales constituidas por tal y tal persona, ¿no? Cuando un matrimonio adquiere una deuda. Pero Así es. estas deudas afectan a los patrimonios personales de los bienes propios. No, Ah, ya no no. afectan, Ah, no afectan. genial. ¿Por qué? Porque son Mm, bienes propios. excelente, doctora. Entonces, ¿cómo surge esta nueva figura? Porque estamos hablando de sociedad conyugal hasta este momento, pero ¿cómo así, de repente, no sé, históricamente, el Código Civil 84, cuándo se le incorpora? Bueno, tampoco sin tantos detalles, ¿no? Pero es una figura que hace muchos años, más de 20, 25, quizá 30 años, fue la novedad. Es como ahora que se habla de tenencia compartida, ¿no? Es la novedad del 2023 o es la novedad de los 2020. La novedad de los 80 era los bienes separados, ¿no? Porque una vez que entra el matrimonio de institución religiosa a institución civil, no netamente civil, regida por el derecho, se innova con esta figura. Y cuéntenos cómo es que, ¿qué pasó? Claro, ante esta situación donde había pues conflictos porque adquirían deudas
o tenían problemas, ¿no? Económicos, uno de los cónyuges, es por eso que se afectaba, ¿no? De por sí a la sociedad conyugal. Y se da ahora la separación de patrimonio para que cada quien pueda mantener sus bienes que pueda adquirir dentro de un matrimonio a nombre propio y asimismo también sea responsable solo de las deudas y sin afectar a tu esposo, ¿no? Así es. Eh, ¿Cómo se hace para constituir? O sea, yo me quiero casar con mi novia mañana en la municipalidad, que es un matrimonio masivo comunitario. Vamos de la mano, nos casamos con 50 parejas ahí, y yo puedo decir que marco una fichita, o cómo es, le digo al cura, o le digo al registrador, cómo se constituye esta solución. Bueno, vamos a primero dejar en claro que esto es solo para el matrimonio civil, no tiene nada que ver con el matrimonio religioso. Asimismo, es importante especificar que previamente se tiene que hacer el trámite con una minuta ante la notaría y esta debe ser firmada por abogado. Una vez que se realice el trámite de que va a contraer matrimonio, pero desea que sea bajo el régimen de separación de bienes, el notario lo va a elevar a registros públicos lo va a inscribir y ya posterior va a surtir los efectos legales. Entonces, quiere decir que este trámite se tiene que desarrollar antes del día que se van a dar el sí ambos. Sin embargo, hay que tener en claro que esta figura no solo es para los que recién se van a casar, sino también se aplica para los matrimonios que están ya 5 años, 10 años, de repente pues hay hijos menores también, en fin, o hijos hasta mayores de edad, ¿no? ¿Y qué sucede? Que de repente de un momento a otro él empieza ya a adquirir deudas, de repente tiene algún vicio, pongamos, ¿no? Y esto le está generando deuda tras deuda tras deuda, o empieza a hacer préstamos bancarios, los cuales ya no puede pagar, y obviamente van a ellos, el banco o la entidad va a ir sobre el patrimonio que tienen ambos por sociedad de gananciales. Entonces, ante esa situación, tú decides hacer una separación de bienes. Y de la misma forma, se va ante el notario, se hace la minuta, se eleva primero este registro, ¿no? Ante SUNAT, y luego ya con su inscripción empieza a surtir los efectos hacia adelante. Eso también hay que tener en claro. No es que los efectos son retroactivos, no, sino que desde la inscripción ya tú podrías adquirir bienes, los cuales no van a ser afectados porque ya serían bienes propios, ¿bien? Pero también hay que tener en claro que aquí sí hay que hacer una liquidación donde vamos a liquidar las sociedades gananciales, si han habido activos, si han habido pasivos, y con ello se deja dentro de esta minuta también. Claro, y una consulta, ¿esta liquidación es impugnable o esta liquidación simplemente se queda en registros públicos y ya está escrito en piedra? ¿Alguien puede venir contra esa liquidación? No, porque es la voluntad de las partes. Si ambos están acordando de que tú te quedas con el departamento, yo me voy a quedar con el auto, o hacemos un tema de donación, ¿no? Si somos copropietarios, por ejemplo, ¿no? Entonces haces un tema de donación o decides hacer el traspaso o decides hacer la compra-venta, ¿no? De repente yo te pago tu 50%. Son muchas figuras legales que se podrían dar, pero al final se tiene que hacer la liquidación sí o sí y dejar en claro el tema de las deudas, ¿no? Por ejemplo, pasa que dicen, ¿no? Todas las deudas que he adquirido, ¿no? Dentro del matrimonio las voy a asumir al 100% yo, ¿no? Y pone el nombre de quién estaría asumiendo las deudas. Y eso se respeta, porque recordemos que es la voluntad de las partes. Bien, con eso no se está evadiendo responsabilidades, sino que se está acordando para ya poder tener una separación de bienes. Claro, ya con los bienes separados, de repente un matrimonio que tiene cierto tiempo, de pronto el que trabaja es el papá, el esposo, y de repente él quiere invertir. Por ejemplo, lo despiden del trabajo después de muchos años y él obviamente le dan una liquidación jugosa, ¿no? Una liquidación grande que ingresa al patrimonio de los dos, ojo,
pero de pronto él dice, ok, ya no tengo edad para reinsertarme laboralmente, es mi turno de emprender. Voy a emprender y voy a invertir. Pero voy a invertir y yo no quiero que si fracasa el proyecto, las deudas que se suman de esa inversión vayan en contra de mi matrimonio o sociedad conyugal. ¿Es válido hacer esta jugada? ¿Es ilegal, doctora, este mecanismo? No, no es ilegal porque definitivamente lo que aquí se busca es salvaguardar a cada una de las partes. Por tanto, no es algo ilegal, porque ¿qué pasaría si él logra tener éxito? Bien, pero si fracasa, entonces es una situación de suerte. Y como es una situación de suerte, pues no tenemos algo real. Distinto es que si él va a comprar bonos o va a hacer inversiones, ¿no? Tal vez donde hay mucha rentabilidad, pues ahí sí podría decir, no, pero yo sé que tú de aquí sí vas a obtener beneficios. Entonces, por tanto, no te firmo, no acepto y corro el riesgo. Si ganas, que sea también para mí ese 50%, ¿no? Porque recordemos que aquí va a primar, como decía, la voluntad de las partes en este trámite específico. Claro, ¿y cómo sería la figura en todo caso del tema sucesorio? ¿Complica el tema sucesorio la separación de los bienes o es igual? No, no complica, bueno, en todo caso, a quien sí complicaría, ¿no? Sería al cónyuge, porque a él sí, cuando hablamos de una sociedad de gananciales, es el 50% para él y él entra al otro 50% donde hay hijos, ¿no? O si no hay hijos, hay padres, o si no hay padres, hay hermanos y no. Entonces, eso, en ese sentido podría haber una afectación, pero en el tema de los hijos, de los padres, pues al contrario, ¿no? Tendrían más hereditaria, ¿no? Por obtener o adquirir. Claro, porque la ley te dice que todos los hijos se heredan por igual. Sin embargo, cuando se hace la liquidación de gananciales, se separan los patrimonios y cada quien corre por su cuenta. Ocurre el momento del deceso de cualquiera de ellos, ¿no? Y obviamente se Ujú. aplicaría simplemente el artículo del Código Civil y también de la Constitución que habla sobre que todos los hijos heredarían por igual Así es. y nada más. Y doctora, ¿cómo está la plaza de los abogados ahorita, doctora? Tenemos muchas consultas de ese tipo, yo sé que sí, pero ¿dónde se le podría ubicar a usted, doctora, para que la puedan llamar, hacerle consultas, pedirle referencias? Coméntenos sobre usted, doctora, ¿dónde la podemos ubicar? Redes sociales, quizá, ¿no? Así es, en mis redes sociales me encuentran como Fiorella Jaimes, mi número de contacto es el 951-965-809 y quien habla pues es abogada litigante, que viene llevando procesos de manera diaria con más de 7 años de experiencia y lo cual es una de las situaciones que se presenta dentro del derecho de familia, pero en sí es amplio, ¿no? Y como hablabas, también el tema de la tenencia compartida, al día de hoy tenemos mucho más acogida y también siempre viendo, obviamente, por el beneficio de los menores, ¿no? No tanto es el tema de los padres, porque sabemos de que ellos van a lograr llevar una tenencia compartida o una tenencia exclusiva y un régimen de visitas siempre y cuando tengan un grado de madurez, pero si hay un tema de conflicto, definitivamente sea tendencia compartida, exclusivo, régimen, no va a prosperar porque no es sano, no es sano, ¿no? Entonces, siempre es una invitación que yo también hago. Ahora, algo también que se puede dar dentro de un proceso judicial de familia es la conciliación judicial. ¿No? Pueden ellos también llegar a un acuerdo y así termina un proceso. O también pueden agotar previamente que no es obligatorio en el derecho de familia la vía conciliatoria extrajudicial y ya se evitan pues procesos judiciales que pueden tomar mucho más tiempo, ¿no? Siempre pensando, como digo, en el beneficio de los menores. Así es, doctora Fiorella. Bueno, y ella es doctora Fiorella Jaimes, es abogada especialista en Derecho de Familia y también es conciliadora judicial. Si la quieren ubicar para hacerle cualquier consulta, que es experta en estos temas, por favor no duden en buscarlo en sus redes sociales o en el número, retrocedan la cinta un poquito y la van a encontrar. Doctora, muy agradecido por su absolución de consultas de esta tarde. Esperemos que sea de mucho provecho para las personas, tanto jóvenes como no tan jóvenes,
y que se sepa lo que es el matrimonio. De repente en nuestra sociedad no es algo muy sonado, no es muy conocido el tema de la separación de bienes, aunque se habla mucho del tema también. Otros países sí, por ejemplo en Europa ya está clarísimo el tema de separación de bienes, ¿no? Entonces, Perú, que estamos acercándonos muy pronto a ser potencia mundial, necesitamos más especialistas como la doctora Ferela, que nos pueden orientar y dar conocimiento sobre estos temas. Muchas gracias con todos y hasta la próxima. Y no te olvides que esta es tu oportunidad para unirte a Caja Huancayo. Somos una institución confiable, sólida y segura, como la fe y fortaleza de nuestra gente. Saca tu crédito fácil y haz crecer tu negocio. Y para ahorros te ofrecemos competitivas tasas de interés. Caja Huancayo, la caja del Perú. Gracias a la Coordinadora Republicana, Portal La Abeja y BHTV. Y hasta la próxima. Todas las mañanas despertamos con la esperanza de que algo bueno suceda. Caja Huancayo presenta Cuando te sientes seguro, confías. Por eso don Celestino camina horas para llegar a su chácara confiando. O Rubén, que con mucho esfuerzo recoge y lleva los productos de don Celestino confiando. O doña Julia, que con todos sus ahorros emprendió su negocio confiando. Sabemos que tu emprendimiento nace de la confianza, porque al iniciar un nuevo proyecto, eliges creer en nuestra solidez, seguridad y confianza. Cuando te sientes seguro, confías. Caja Huancayo, la caja del Perú. Desde su constitución, en mayo del 2019, la Coordinadora Republicana ha combatido la desnaturalización de la democracia para utilizarla como disfraz de prácticas totalitarias. Durante los gobiernos de Vizcarra y Sagasti, luchamos contra el auge de las políticas y discursos contrarios a las instituciones representativas, discursos que promovían una falsa democracia, directa, callejera y tumultuaria. También nos opusimos a la perversión que judicializa la política y al pensamiento único impuesto desde la cúpula estatal, que afecta la libertad de conciencia, la familia, los valores comunitarios, incluyendo la manipulación de lenguaje con fines ideológicos inconfesables. Igualmente, impulsamos el rechazo a la imposición del Tratado de Escazú, pues lesionaba la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Defendimos a la Policía Nacional, agredida como institución, contra los esbirros del régimen de Sagasti, y demandamos elecciones libres y pulcras, avisorando las irregularidades fraudulentas que se orquestaban desde el sistema electoral y las altas esferas oficialistas. Más adelante, la Coordinadora Republicana concurrió con otras organizaciones democráticas a enfrentar al gobierno de Pedro Castillo, no solo por su objetiva incompetencia y gravísima corrupción, sino porque era una amenaza cierta a la constitución histórica del Perú, al pretender sustituirla introduciendo un Estado plurinacional, antagónico a la nación peruana, además de perpetuarse en el poder como en Cuba, Venezuela, Nicaragua, entre otros países del continente. Y ahora, tras la vacancia del golpista Castillo, la Coordinadora Republicana viene trabajando para unificar a los patriotas, de modo que la transición iniciada arribe a su destino democrático, denunciando tanto las vacilaciones oficialistas como los arrestos violentistas y subversivos opuestos al desarrollo republicano y popular, a la grandeza del Perú y la felicidad de los peruanos.